La cocina de la casa victoriana estaba sumida en una penumbra opresiva, iluminada únicamente por el halo anarañado de la campana extractora y la llama azulada de la estufa de gas. Frente al fuego, Alberto removía el contenido de una pesada olla de hierro fundido con movimientos lentos y casi hipnóticos. Cocinaba un estofado espeso y oscuro, una receta antigua que requería horas de cocción a fuego lento. Sin embargo, la atmósfera del lugar no evocaba la calidez de un hogar. Estaba saturada por una mezcla sofocante de especias fuertes, pimienta negra, clavo de olor y un sutil, pero innegablemente perturbador, aroma metálico que flotaba en el ambiente como una neblina invisible. Alberto dejó la cuchara de madera sobre el mármol y caminó en silencio hacia el pasillo. Se detuvo en el umbral del dormitorio principal, observando la cama a través de la rendija de la puerta entreabierta. Allí, envuelta en gruesas mantas de lana a pesar del calor estival, yacía Clara, su esposa. Dormía profundamente. Su piel, otrora radiante y llena de vitalidad, ahora exhibía una palidez cadavérica, casi translúcida bajo la luz lunar que se filtraba por la ventana. La herida emocional de Alberto era un pozo negro e insondable de inseguridad. Desde el día de su boda había vivido aterrorizado por la certeza de que no era suficiente para ella. Clara era más joven, más brillante, más viva. Él, en cambio, sentía que los años lo marchitaban, que su encanto se desvanecía y que era solo cuestión de tiempo antes de que ella hiciera las maletas y desapareciera de su vida. Esa ansiedad de abandono patológica había mutado, corroyendo su psique hasta convertir el amor en una obsesión parasitaria. Necesitaba poseerla por completo. Necesitaba anclarla a su propio ser de una manera que trascendiera las promesas vacías del matrimonio. Y así había nacido el ritual. El proceso de cocción era meticuloso, un rito pagano oficiado entre ollas de cobre y sartenes de hierro. Alberto invertía fortunas en ingredientes exóticos para disfrazar la verdadera naturaleza de su alquimia. Trufas negras del Piamonte, azafrán iraní, chiles ahumados y reducciones de vino tinto que espesaban como el alcatraz. Pero ningún aderezo gourmet podía enmascarar por completo el sabor subyacente. Era un retrogusto mineral, espeso y claramente ferroso, que se aferraba al paladar y dejaba una pátina cobriza en la lengua. Para cualquiera, habría sido un plato arruinado por el exceso de hierro. Para Alberto, era el maná que mantenía viva su frágil cordura. Su paranoia no era un miedo sutil, sino un monstruo devorador que lo despertaba empapado de sudor frío todas las madrugadas. Se miraba al espejo del baño bajo la luz cruda de los focos y solo veía decadencia. Las arrugas profundizándose alrededor de sus ojos, la línea del cabello retrocediendo inexorablemente, la piel perdiendo su elasticidad. Y luego miraba a Clara. Incluso debilitada, Clara poseía la belleza insultante de la juventud, esa frescura que el dinero no podía comprar y que el tiempo le estaba arrebatando a él. Estaba convencido, con una certeza matemática, de que en el momento en que Clara despertara de su ensueño juvenil y notara la ruina de su esposo, lo abandonaría.
La ansiedad lo consumía. Necesitaba poseerla de una manera tan literal y biológica que el escape fuera físicamente imposible. Al principio, cuando Clara gozaba de una salud envidiable y un sueño ligero, Alberto se veía obligado a disolver fuertes somníferos en su té de manzanilla vespertino para asegurar su inconsciencia. Pero ahora, después de casi un año de práctica continua, las drogas ya no eran necesarias. La severa anemia que él mismo le había provocado la mantenía en un estado de aletargamiento crónico. Su sueño era ahora un pozo profundo y oscuro de debilidad absoluta, del cual apenas podía emerger durante un par de horas al día. Alberto regresó a la cocina y esterilizó cuidadosamente una aguja de extracción de calibre grueso con la llama de un mechero. Tomó un pequeño frasco de vidrio oscuro y un cuentagotas esterilizado, guardándolos en el bolsillo de su delantal. Con el pulso extrañamente calmado, propio de un devoto cumpliendo un mandato sagrado, regresó al dormitorio. Se arrodilló junto al borde de la cama, escuchando la respiración superficial y frágil de su mujer. Retiró la sábana con suma delicadeza, dejando al descubierto el brazo izquierdo de Clara. Estaba salpicado de diminutos hematomas amarillentos y violáceos, un mapa estelar de antiguas incisiones. Alberto encontró una vena intacta cerca de la flexura del codo. Insertó la aguja con precisión quirúrgica y extrajo exactamente 40 mililitros de sangre oscura y espesa. Clara apenas emitió un gemido casi inaudible. El dolor punzante le arrancó una única lágrima que resbaló por su sien. Con la destreza de un alquimista loco, Alberto utilizó el cuentagotas para recolectar esa gota salada antes de que se perdiera en la almohada. De vuelta en la penumbra de la cocina, Alberto se paró frente a la olla humeante. Sostuvo la jeringa con reverencia y vació lentamente el líquido escarlata y denso sobre el guiso hirviente. Observó, completamente fascinado, cómo la sangre se oscurecía al contacto con el calor, coagulándose ligeramente y mezclándose con la espesa salsa de carne. Añadió la única lágrima con el cuentagotas, sintiendo que estaba realizando una comunión oscura y vital. Se sirvió un plato abundante y se sentó solo en la larga mesa del comedor. Comió en silencio. El sabor era profundo, intenso, con un trasfondo claramente ferroso que recubría su paladar como una pátina metálica. Cada bocado masticado y tragado era un acto de posesión absoluta. Mientras la digestión comenzaba, Alberto sentía un calor reconfortante expandiéndose por su estómago, convenciéndose en su delirio que la esencia de Clara ahora fluía por sus propias venas, que ella estaba anclada biológicamente a él y que jamás, bajo ninguna circunstancia, tendría la fuerza o la autonomía para dejarlo. Estaba a salvo. Ella era suya. Al amanecer, la dinámica de la falsedad se reanudó. Clara se despertó, moviéndose con la lentitud agónica de un fantasma encadenado. Caminó apoyándose en los muebles, con la respiración entrecortada y la mirada vidriosa. Alberto, interpretando a la perfección su papel de cuidador devoto y angustiado, la ayudó a sentarse en el salón de la casa, arropándola con mantas tejidas. Le preparó un desayuno rico en hierro, le acarició el cabello y le susurró palabras de aliento.
La farsa alimentaba su ego. Sentirse indispensable para ella lo llenaba de una supremacía narcisista. Sin embargo, esa misma tarde, la ilusión de control de Alberto se fracturó. El médico de cabecera de la familia, un hombre mayor y de aspecto severo, visitó la casa para realizar un chequeo de rutina a Clara. Tras revisar sus párpados, medir su presión arterial y examinar sus encías, el rostro del doctor palideció. Con un tono de voz que no admitía réplica, le comunicó a Alberto que la anemia de su esposa había llegado a un punto crítico y peligrosamente inestable. Sus niveles de hemoglobina eran incompatibles con un estado ambulatorio. El médico sentenció que, si Clara no mostraba una mejora milagrosa en las próximas 48 horas, tendría que ser internada de urgencia en el hospital para recibir transfusiones masivas. La noticia no fue simplemente un diagnóstico, fue el anuncio del apocalipsis para la mente enferma de Alberto. Cuando el médico cerró la pesada puerta de roble al marcharse, el silencio de la casa cayó sobre Alberto como una losa de hormigón. El pánico inundó sus sentidos, nublándole la vista y acelerando su pulso hasta rozar la taquicardia. Sus manos comenzaron a temblar con tanta violencia que derribó una taza de porcelana al intentar apoyarse en la encimera de la cocina. Los fragmentos blancos se esparcieron por el suelo como huesos rotos. Si Clara ingresaba en un hospital, el delicado ecosistema de control que él había construido con tanta devoción se derrumbaría. Estaría en una habitación esterilizada, rodeada de enfermeras eficientes, luces fluorescentes que no dejarían espacio para las sombras, y doctores con preguntas incómodas. Las extracciones nocturnas serían imposibles, su suministro diario se cortaría abruptamente y, peor aún, la inevitable transfusión de sangre nueva y saludable operaría como un exorcismo biológico. Clara recuperaría su vitalidad. La debilidad que la ataba a la cama y la hacía depender de él se desvanecería como niebla al sol. La paranoia le gritó con una voz ensordecedora que en el instante en que el color rosado volviera a las mejillas de Clara, ella haría sus maletas, saldría por la puerta principal y nunca miraría atrás. Acorralado por su propia neurosis, Alberto tomó una decisión desesperada. Necesitaba una extracción final. No 40 mililitros, sino una cantidad masiva. Necesitaba consumir tanta sangre de Clara que saturara su propio cuerpo con ella, sellando el vínculo de forma permanente antes de que los médicos se la llevaran. Esa noche, Alberto no llevó la pequeña jeringa de insulina habitual. Armado con una aguja veterinaria de calibre industrial, diseñada para perforar el cuero de ganado mayor, y un voluminoso frasco de vidrio de medio litro, entró temblando al dormitorio. El sudor frío le perlaba la frente y el labio superior. Había perdido por completo la serenidad sacerdotal de sus rituales anteriores. Ahora sus movimientos eran erráticos, impulsados por la desesperación animal de un adicto acorralado por el inminente terror de la abstinencia. Necesitaba una sobredosis de Clara. Se arrodilló junto a la cama, apartando bruscamente la sábana. No apuntó al brazo. Esta vez, empujado por la desesperación, buscó la gruesa vena yugular en el cuello pálido de su mujer. Sus manos temblaban violentamente mientras acercaba la punta afilada de la aguja hacia la piel de Clara. Pero, justo cuando el acero rozó su garganta, los ojos de Clara se abrieron de golpe en la oscuridad.
Alberto se congeló, esperando el grito de terror, el forcejeo desesperado, la inevitable confrontación que destruiría su mundo. Esperaba que ella le arrebatara la jeringa y huyera despavorida de la casa, maldiciéndolo como el monstruo que sabía que era. Pero Clara no gritó. Tampoco intentó apartar la aguja de su cuello. En la penumbra del dormitorio, los ojos de Clara brillaron con una lucidez escalofriante, completamente desprovista del aletargamiento que había fingido durante los últimos meses. Esbozó una sonrisa lenta, fría y cargada de una malicia abismal. Miró la aguja temblorosa en la mano de su esposo y con una dulzura venenosa que le heló la sangre, comentó que él debía tener muchísima hambre esa noche. Alberto retrocedió un paso, tropezando con la alfombra. El pánico de ser descubierto fue rápidamente reemplazado por una confusión vertiginosa. Con movimientos pausados y precisos, Clara apartó la gruesa manta de lana. Metió su mano extremadamente pálida debajo de su propia almohada y sacó varios frascos pequeños de plástico naranja, arrojándolos a los pies de Alberto. Eran frascos de heparina y otros potentes anticoagulantes. Los había estado consiguiendo en secreto y consumiéndolos a diario, asegurándose de que su sangre fuera lo suficientemente fluida para que a él nunca le costara extraerla, incluso en medio de la oscuridad. Clara se incorporó lentamente en la cama. Le confesó con una calma espeluznante que nunca necesitó los omníferos, que había estado perfectamente consciente la primera vez que él le clavó la aguja y cada noche subsiguiente, que sentía cada punzada de extracción, cada lágrima robada, y que había saboreado con total claridad el profundo gusto férreo en los estofados y las salsas que él le preparaba. Lo sabía absolutamente todo. La revelación destrozó la realidad de Alberto, exponiendo un abismo de depravación que ni siquiera su paranoia había sido capaz de imaginar. La motivación de Clara no era el amor abnegado de una mártir, ni tampoco el miedo de una víctima anulada. Ella sufría de una patología infinitamente más oscura, una variante retorcida y monstruosa del síndrome de Munchausen, entrelazada con un narcisismo abismal. Clara no soportaba simplemente ser amada o cuidada. Necesitaba ser adorada hasta la aniquilación absoluta del otro. Le producía un goce perverso, un éxtasis casi divino, ver cómo su esposo perdía sistemáticamente la cordura por ella, cómo se convertía en un esclavo patético de su sangre. Al permitirle beber de ella, al dejar que la cocinara y la consumiera en secreto, Clara había hackeado el instinto de posesión de su marido, convirtiéndolo en un adicto literal a su biología. La historia personal de Alberto era un cementerio de abandonos. Recordaba con una nitidez dolorosa que la edad no había logrado borrar los rostros de las mujeres que lo habían dejado. Todas compartían un patrón. Comenzaban deslumbradas por su aparente estabilidad y su devoción casi asfixiante, para luego, invariablemente, sentirse sofocadas. Le decían que su amor era una jaula, que su necesidad de confirmación constante las vaciaba de energía. Una a una empacaron sus cosas mientras él estaba en el trabajo, dejándole notas cobardes sobre la mesa de la cocina. El terror al abandono se había osificado en su interior, transformándose de un miedo neurótico en una psicopatía funcional. Cuando conoció a Clara, juró que no repetiría los mismos errores. No construiría una jaula emocional que ella pudiera abrir con palabras o terapia,
construiría una jaula biológica. Al consumir su sangre, Alberto creía que estaba alterando las leyes fundamentales de la química entre ellos. Estaba convencido de que la transferencia de fluidos operaba como una hechicería oscura, atando el destino celular de Clara al suyo propio. Pero ahora, arrodillado en la penumbra, contemplando la sonrisa triunfal de la mujer que creía haber domesticado mediante la debilidad, toda su teología de control se desmoronaba. Clara no era la paloma herida en la jaula, era la araña en el centro de la telaraña. Alberto creía ser el carcelero astuto que encerraba a su esposa dentro de su propio estómago, construyendo una prisión de carne y nutrientes para evitar el abandono. Pero al escuchar la risa sorda y macabra de Clara, la ilusión de control se evaporó, dejándolo desnudo en el frío de la verdad. Acababa de descubrir que él nunca fue el depredador, era el parásito dependiente, la mascota famélica al extremo de la correa. Clara había tejido una red caníbal a su alrededor con una paciencia infinita, alimentando la paranoia de Alberto gota a gota, hasta convertirla en una adicción inquebrantable que lo obligaba a arrastrarse a sus pies cada noche buscando su dosis. La habitación parecía encogerse a su alrededor. El aire se volvió pesado, saturado repentinamente por el olor ferroso que Alberto había aprendido a asociar con su propia supervivencia emocional. Clara extendió su brazo marcado por hematomas amarillentos, un mapa de la adicción de su esposo que ella había cartografiado con infinita paciencia. Le recordó, con una crueldad metódica, que él no deseaba que los doctores se la llevaran a la mañana siguiente, ni que la curaran. Le aseguró que si ella recobraba la salud, finalmente lo vería tal como era en realidad, un hombre viejo, asustado y patético. Le ordenó, con la autoridad de un dios oscuro, que tomara la aguja y continuara bebiendo para mantenerla atada, para mantenerla débil. El hombre cayó de rodillas junto a la cama. Estaba asqueado de su propia locura, pero sobre todo estaba aterrorizado por el monstruo maquiavélico y brillante con el que compartía su vida. Sabía que debía huir, pero su adicción psicológica, cultivada meticulosamente por su propia esposa, lo dominaba por completo. Estaban atrapados en un bucle codependiente del que no había escapatoria. Él obligado a extraer su sangre para no enloquecer de pánico, y ella dejándose devorar para gobernar la cordura destrozada de su esposo. El rito que antes le proporcionaba una sensación divina de dominio y supremacía se había transmutado en la más vil de las humillaciones. Alberto comprendió, mientras las gruesas lágrimas caían sobre la alfombra manchada, que Clara había orquestado cada aspecto de su supuesta enfermedad. Ella había guiado su mano, había alimentado sus celos irracionales y había convertido su terror al abandono en el cincel con el que esculpió su propia jaula. Él había invertido fortunas en especias raras y carnes exóticas, convencido de ser el maestro de la alquimia carnal, ignorando por completo que él mismo era el ingrediente principal en el festín narcisista de su esposa. Mientras sus pulmones luchaban por oxigenar su sangre en medio de un ataque de pánico silencioso y aplastante, Alberto levantó la mirada hacia ella. La piel translúcida de Clara, antes vista como un lienzo de fragilidad y dependencia, ahora le parecía una armadura impenetrable de escarcha y crueldad. Los moratones en sus brazos no eran las medallas de la devoción de Alberto, eran los trofeos del triunfo absoluto de la mente calculadora de ella.
La juventud insultante de su esposa había devorado la madurez de él, no dejándolo atrás por otro hombre más joven, sino absorbiéndolo lentamente desde adentro de los muros de su propio hogar. Temblando de terror y asco de sí mismo, Alberto alargó la mano en la oscuridad para recuperar la enorme aguja veterinaria que había dejado caer, sometiéndose para siempre al ritual que sellaba su esclavitud. El rito de extracción se había convertido en una condena silenciosa que lo destruiría poco a poco desde adentro. Nunca más podría mirar su propio reflejo sin ver al parásito temeroso en el que ella lo había transformado. Clara había logrado la máxima victoria narcisista, la devoción absoluta obtenida a través de la degradación y el horror mutuo, anudando sus destinos en un abrazo tan oscuro que solo la muerte podría llegar a separar algún día. Y aún así, Alberto sabía que ni siquiera la tumba podría borrar el sabor ferroso y cobrizo que había marcado su alma para siempre. En la opresiva y cálida penumbra de la casa victoriana, el olor a hierro ya no era un aroma de posesión, sino la peste inconfundible de su propia rendición definitiva.